Buenos días, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Arturo Serrano Santoyo y el propósito de esta presentación sucinta es comentar con ustedes y compartir algunas de las reflexiones sobre las exploraciones y análisis de la importancia de la digitalización en la sociedad. Es decir, vamos a explorar cuáles son esas implicaciones de una manera inicial que están impactando en la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, vamos a explorar lo que se le llama el entorno post-digital. De tal forma que, mediante este tipo de presentación, nuestro propósito es empezar a crear un espacio de reflexión alrededor de cómo estas implicaciones están afectando diferentes elementos de cómo nos estamos entrenando, cómo nos estamos capacitando, cómo nos estamos enfrentando a los cambios trascendentales que este proceso de crecimiento tecnológico exponencial está afectando a la sociedad. Entonces veamos que no cabe duda que el crecimiento exponencial de estas tecnologías digitales ha trastocado el tejido social, lo cual está afectando el modus operandi tanto individual como comunitario como institucional. La dinámica de cambio es de tal magnitud y profundidad que en realidad muchos de estos fenómenos generados en el proceso de adopción de las tecnologías no ha sido estudiado suficientemente a fondo y tampoco se ha llevado a cabo un análisis crítico de tal condición. Por un lado, el carácter seductor y glamoroso de los dispositivos, de los sistemas y de las aplicaciones digitales ha logrado capturar la atención de la mayoría de las personas, ¿verdad? Y estos usuarios adquieren una dependencia cada vez mayor de esas funcionalidades que el mundo digital ofrece. Por ejemplo, en cuanto a eficiencia, en cuanto a agilidad, en cuanto a inmediatez para el desarrollo de un número cada vez mayor de actividades humanas. Por otro lado, la intensa competencia entre los grandes productores de insumos tecnológicos, equipos y sistemas, es decir, hardware y software, hacen que el ritmo de la innovación sea imparable, dando impulso al avance de otras disciplinas, que también son fenómenos de presentaciones futuras en este mismo espacio, como son la genómica, la nanotecnología, la biotecnología, solo por mencionar las más significativas. Entonces, el objetivo de esta contribución es identificar, en primera instancia, esas implicaciones. Vamos a identificarlas y continuamente en diversas presentaciones vamos a ir analizando a fondo cada una de ellas. El objetivo de esta en particular es generarlas, presentarlas, discutirlas de manera sucinta. Por lo que entonces vamos a ver aquellas que son de mayor trascendencia y que requieren de atención inmediata y urgente. Adicionalmente vamos a presentar algunas propuestas para terminar sobre cómo podemos atender de una manera sistémica los retos de la digitalización, en particular los retos de la llamada era postdigital, que es la que actualmente estamos enfrentando. ¿Y qué significa esta cuestión de postdigital? Al difundirse y penetrarse por todos lados el concepto de digital, o sea, lo digital, y esto digital se incrusta en la cultura, en la comunicación, en el diseño, en básicamente todas las disciplinas humanas, haciéndose omnipresente y transparente. Bajo estas circunstancias, muchos autores y mucha literatura actual considera que el pasar a algo nuevo, cuando lo digital, que es algo nuevo, pasa a algo de uso común y aceptable y a la vez imperceptible, da lugar a que se denomine entonces este entorno el término postdigital. Entonces, lo postdigital se caracteriza por la omnipresencia y la ubicuidad de los flujos de información, tanto de carácter digital, ¿verdad?, en esas interacciones sociales, por lo que utilizar el término postdigital se reconoce que ya hay entonces en este concepto una simbiosis entre la tecnología y la sociedad que ha avanzado a consideraciones y condiciones de mayor complejidad, donde las interacciones entre todos los agentes que participan en ese ecosistema dependen de los atributos y naturaleza de lo digital. Entonces, en resumen, vivimos en un entorno postdigital dada la transparencia y lo que ha permeado las tecnologías de la información y la comunicación en este tejido social. Ahora bien,
Las tecnologías crecen y ese crecimiento es de carácter exponencial. Su ritmo es imparable y muchas veces es desmedido, ¿verdad? Y debido a ese afán de innovación por controlar las interacciones tecnosociales de la sociedad postdigital que está revolucionando al mundo, esta condición, ¿verdad?, ya sea que la sociedad esté preparada o no esté preparada para digerir, ¿verdad?, y entender potencialmente las posibles consecuencias, entonces parecería que no hay vuelta atrás a este proceso de crecimiento exponencial. Y ante tal situación se sugieren desarrollar estrategias que permitan establecer marcos de referencia que puedan coadyuvar y desarrollar acciones que apoyen a la sociedad, en principio en el entendimiento y después en una adopción apropiada, pertinente y balanceada de las interacciones tecnosociales de esta era postdigital. Es decir, no se trata de satanizar la tecnología ni manifestar que la interacción tecnosocial no es benéfica. Al contrario, se trata de buscar elementos que permitan identificar aquellas condiciones que hacen que la sociedad se beneficie de la tecnología. Es decir, que la sociedad vea el elemento fundamental para que la tecnología esté a nuestro favor y de esa manera utilizarla para el progreso social, para el progreso humano. Entonces, las implicaciones son variadas y todas esas implicaciones, las que se han identificado, están interrelacionadas. Por ejemplo, en la figura que se muestra, se indica un conjunto de implicaciones que resultan de un análisis preliminar sobre aquellas preocupaciones, las preocupaciones que han podido ser investigadas, que surgen de entornos tanto académicos como gubernamentales y empresariales, pero también del imaginario social. Es decir, cada una de estas implicaciones deben ser analizadas a profundidad e incluir otras que se escapan de esta lista. Esas implicaciones, empecemos con ellas. Primero, veamos, como habíamos mencionado anteriormente, una de las implicaciones más importantes de este crecimiento exponencial de la tecnología es un control de la economía. Lo digital está teniendo un impacto fundamental en controlar la economía de las naciones, la economía de las sociedades y ya la economía individual y familiar. Es decir, lo digital está inserto en todas estas actividades del movimiento de toda la gente en búsqueda de sus insumos, de toda la gente en búsqueda de sus aprendizajes. Entonces, esta implicación es muy importante. Es decir, ¿cómo podemos entonces aprovechar de esta implicación? Por otro lado, surge otra implicación muy importante y a la cual la gente está preocupada de cierta manera, porque en la sociedad postdigital vemos que hay cambios importantes en el comportamiento humano. Entonces, las implicaciones de comportamiento humano son importantísimas de analizar con gran profundidad en todo este proceso que estamos experimentando. Otra implicación muy importante es el análisis, la implantación de entornos regulatorios que puedan hacer que todo este cambio que produce la era postdigital pueda ser a beneficio humano. Entonces aquí la regulación juega un papel fundamental para poder hacer que la tecnología esté a nuestro favor. Otro aspecto importante de implicación que tiene que estudiarse es lo relativo a la cuestión educativa. ¿Qué quiere decir esto? Con el avance de la digitalización estamos viendo que las acciones de educación, de cuáles van a ser las ramas más importantes en donde la gente debe educarse, de cómo vamos a habilitar a las próximas generaciones, qué destrezas deben de conocer para poder enfrentar los nuevos empleos. Y ahí viene la implicación importante de cuáles van a ser las implicaciones en el empleo, lo cual surge la pregunta, ¿cuál es el trabajo del futuro? O puesto de otra manera, ¿cuál es el futuro del trabajo? Esta implicación es muy importante en el mundo postdigital. Así es que, de esta manera, esta implicación es una de las implicaciones que requiere de mayor análisis, de mayor profundidad y concientización, porque precisamente el futuro de las sociedades, de las juventudes,
de la niñez está íntimamente relacionado a lo que van a enfrentar en todo este cambio que se está dando por el crecimiento exponencial de la tecnología y su implicación a la sociedad. Otro aspecto fundamental que tenemos que analizar es los aspectos relacionados a la ciberseguridad, que tienen que ver no solamente con la confianza que se tiene en la operación del mundo digital, porque los aspectos de confianza, los aspectos fundamentales de amistad, de verdad, conceptos fundamentales que en el mundo analógico funcionan de alguna manera, en el imaginario de lo postdigital están cambiando la manera en cómo concebimos esos conceptos, por lo que debe de tomarse en cuenta que la seguridad y la estructura moral que existe asociada a esta seguridad está íntimamente relacionada y tiene que estar asociada también a los aspectos educativos, ¿sí? Entonces, educación, ciberseguridad. Otra cosa muy importante, el cuidado de la salud. Las implicaciones del uso de lo digital en el cuidado de la salud y la privacidad de los datos asociada a los elementos que como fábrica de datos los humanos estamos generando y que deben de ser tomados en cuenta, procesados y analizados, es un aspecto importantísimo que también tiene que ver con otra implicación fundamental que tiene que ver en relación a los aspectos éticos y morales, que tiene que ver también con los aspectos regulatorios. Por eso, como ven ustedes, en toda esta discusión de las implicaciones que estoy presentando, hay una interrelación entre cada una de ellas, es decir, son inseparables. Sin embargo, deben de tomarse en cuenta, en principio, para poder una a una ser resuelta de tal manera que busquemos la interacción entre ellas para poder, en su identificación inicial, poder empezar a generar aquellos marcos de referencia que nos permitan dar un hilo a cómo poderlas presentar y dar a conocer a una sociedad que está metida en toda esta cuestión de la digitalización sin entender 100% todas estas implicaciones, ¿sí? Una implicación importante relacionada a la economía es la brecha de innovación. La brecha de innovación que se está presentando tan amplia porque el crecimiento tecnológico que se da en las regiones más avanzadas industrializadas está siendo tan grande que esa brecha de innovación cada vez crece. ¿Y cuáles son las acciones que las instituciones educativas, que los gobiernos tienen que tomar para que en particular, por ejemplo, las sociedades emergentes, las economías emergentes, no estén solamente como usuarias, sino también puedan tener participación en el proceso de creación de tecnología? Pero parece que con el control de la economía, de todas estas compañías que absorben la aplicación digital en el mundo, parecería que eso es algo muy difícil de llevar a cabo. Por lo que entonces cada una de estas implicaciones está analizada o presentada en esta presentación de tal manera que podamos apenas vislumbrar que debe de ser reflexionada y estudiada con mayor profundidad. Muy bien, vean ustedes en el entorno de la economía, parecería que existen 5 compañías que en algunas partes de la literatura son mencionadas como las GAFAM, es decir, las compañías son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estas compañías controlan, desarrollan y tienen un impacto importantísimo en todo lo que tiene que ver con el crecimiento exponencial de la tecnología, particularmente en aspectos de inteligencia artificial, en aspectos de lo que es automatización, en aspectos de lo que es ciberseguridad, en los aspectos que están relacionados al desarrollo de sistemas y equipos, en los aspectos relacionados con lo que es la computación en nube, con la movilidad, con aspectos relacionados a la realidad virtual, a la realidad aumentada, con los vehículos autónomos, etc. El poder de desarrollo tecnológico de estas empresas está siendo y analizado por muchos gobiernos, en particular la Unión Europea, porque está viendo que está generándose una brecha de innovación y al mismo tiempo un control fundamental sobre las operaciones sociales en todos los niveles y de tal manera que aquí el análisis y la regulación aplicada al nuevo entorno digital es toda un área de desarrollo y es un reto fundamental que tiene que verse
con mucha profundidad. Entonces surge la pregunta, ¿cómo las economías emergentes, que en general son dependientes de los desarrollos tecnológicos generados en países industrialmente avanzados, pueden lograr la adopción de la digitalización de manera benéfica y consciente? Y no solo por seguimiento a prácticas impuestas de proveedores y generadores de insumos digitales, tanto de equipos como de programas y de procesos. Es decir, ¿cuál es el discurso que en las sociedades latinoamericanas podemos tomar sobre cómo nos está afectando este desarrollo tecnológico debido a la digitalización? ¿Cómo lo postdigital está afectando nuestras vidas? ¿Y cuál es nuestra propuesta de cómo enfrentar los retos de este nuevo entorno? Por lo que resulta importante no solamente analizar la posibilidad de contribuir al desarrollo tecnológico y de qué manera, sino también cómo podemos adoptar las nuevas tecnologías, estos cambios tan fundamentales que vengan a nuestro favor y no solamente seguir los pasos que en otros contextos, que no son los mismos a los nuestros, puedan decirnos que esa es la única manera de poder guiarnos. Entonces, la exploración desarrollada en esta primera interacción es una contribución que da pie a analizar con mayor profundidad las implicaciones descritas para que después pueda haber propuestas y líneas de acción asociadas que podamos hacer que estos retos se enfrenten de una manera más adecuada en esta era postdigital. Y ante tal situación, podemos ver que surgen a primera instancia algunas ideas que pueden coadyuvar a cómo podemos, como sociedad emergente, enfrentar todos estos cambios tecnosociales. Por ejemplo, podemos decir que una de las propuestas sería explorar mecanismos para establecer iniciativas regulatorias en el sector de las tecnologías de la información y comunicación que por un lado apoyen el desarrollo sustentable, eso es muy importante, y la innovación social por otro. Y entonces esas estrategias no puedan inhibir la innovación tecnológica, ¿sí?, la cual debe estar centrada en los beneficios reales a la población, ¿sí? Otra manera de poder coadyuvar a contrarrestar todos estos efectos en nuestras sociedades es poder explorar mecanismos para generar marcos de referencia sobre aplicación de aspectos éticos y morales. Eso es muy, muy importante, que apoyen el desarrollo integral de la sociedad postdigital, ¿sí? Otro aspecto muy importante es explorar mecanismos de cooperación y transferencia de conocimiento que puedan mitigar la creciente brecha de innovación, particularmente sobre generación y despliegue de aplicaciones en inteligencia artificial, que este es otro motivo de preocupación y análisis en nuestras sociedades para ver cómo todos estos cambios, impulsados por un crecimiento realmente imparable, pueda ser tomado en cuenta y cómo nosotros vamos a poderlos utilizar a nuestro beneficio. Y por último, como propuesta central, cómo poner énfasis en el desarrollo de programas de formación de habilidades, destrezas que impulsen la empleabilidad y el servicio a la sociedad de acuerdo a las necesidades y características de nuestro contexto, y no solamente a los contextos en donde hay un avance y un desarrollo tecnológico impresionante que todavía no hemos logrado desarrollar en nuestras sociedades. Por lo que entonces, la propuesta de esta presentación es iniciar un proceso de estudio e investigación de las implicaciones del entorno postdigital. Por lo que entonces es fundamental, para aprovechar cabalmente los beneficios de la digitalización, ¿verdad?, entender lo que es precisamente útil para la sociedad y lo que es urgente, humanizar la digitalización. ¿Qué quiere decir? Resaltar los aspectos de la estructura ética y moral de nuestra sociedad latinoamericana para poder de allí tener una base y aprovechar totalmente y cabalmente este impulso tecnológico que debemos tomarlo como positivo. Es decir, el analizar las implicaciones de la digitalización no es ver los defectos de la digitalización, más bien es aprovechar esas grandes características para poder convertir a nuestras sociedades en sociedades humanas, sociedades que aprovechen
la digitalización, que aprovechen el entorno postdigital. Y entonces este es el inicio de una serie de presentaciones que van a tratar cada una de ellas las implicaciones a las cuales he hecho referencia. Una de las implicaciones más importantes va a ser, en principio, en la siguiente presentación, analizar los aspectos éticos y morales asociados a lo regulatorio en relación al aspecto de lo postdigital. Por lo que entonces con esto quiero cerrar y enfatizar que nuestro propósito es entonces hacer este análisis en beneficio de la sociedad para poder entonces enfatizar que nuestro propósito es de progreso y bienestar humano, más que solamente de la tecnología. Es decir, la tecnología debe ser el vehículo que nos permita generar progreso y sustentabilidad social. Muchas gracias.